¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya de, pues hoy, 17, porque es la de hoy, 17 de diciembre, porque le iba a empezar un poquito antes, pero en lo que preparaba todo y buscaba alguna información, se me fue, me llegó la medianoche, ¿no? Y es que hay temas bastante interesantes. De hecho, les comenté que durante este mes voy a estar haciendo la reflexionada únicamente si hay algo bastante interesante o que se necesite decir o que se necesite aclarar. Porque además de que todos los procesos hasta el momento están avanzando eh, y no puedo hablar mucho sobre el tema, si es necesario, creo yo, hacer algunas aclaraciones, porque afortunadamente, y creo parece que ya entendieron el concepto de para qué sirve el diccionario, pero desafortunadamente y era algo que esperaba, porque créanme que no es la primera vez que pasa. Cuando sí saben usar el diccionario, normalmente hacen lo que hacen con las palabras es que la dividen y la voltean a su conveniencia, de tal manera que utilizan un juego de palabras. Y muchas veces este juego de palabras es en doble sentido, por lo que vamos a ver algunas definiciones importantes y después entramos al tema para que vean exactamente la importancia de el por qué lo estoy diciendo, ¿no? Así que ya, y vamos a concluir por ahí con un tema, pero creo que es importante, entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Primero que nada, vamos a definir qué es esto, esta palabra que es, dime qué significa la palabra indómito, ¿no? Y es que sí es importante conocer algunas definiciones porque, pues no, por ejemplo, yo no la conozco y no sé exactamente de qué me están hablando. Sin embargo, sí la llegan a utilizar. La palabra indómito, del latín indomitus, es decir, no domado, es un adjetivo que describe algo que no puede ser domado, controlado o sometido. Resistencia física o espiritual, carácter rebelde o incontenible. Sinónimos: salvaje, rebelde, inquebrantable, ¿no? Ahora, si dividimos la palabra, quedaría como indómito, así, indómito. Ujú. Se dividiría así: indómito. Y lo que hacen es que lo están intentando de dividir así en dos y así no se divide una palabra, ¿no? Eso lo sé yo, que soy bastante malo en español, ¿no? Entonces, y cuando digo que soy malo es que de verdad soy malo, ¿no? Entonces, pero lo que sí sé es que así no se divide. Y cuando hacen ese tipo de cosas es muy forzado y justamente para hacer un mal chiste. De hecho, con esa palabra, en algún momento no solo quisieron hacer un mal chiste, sino justamente con esa palabra me amenazaron de muerte. Entonces, sí es importante que para los que de alguna manera en algún momento lo lleguen a escuchar, que tengan cuidado porque realmente la amenaza es bastante seria, ¿no? ¿Qué más? Otra palabra: alcanfor. ¿Qué es el alcanfor, no? ¿Qué es el alcanfor? Y es que a veces parece que estoy bromeando cuando de repente les digo, huele como a Oscar,
Pero yo digo eso exactamente en referencia a la estatuilla dorada conocida como Oscar, ¿no? En una primera instancia, cuando estamos hablando de alguna frase de película que se haya mencionado, o cuando de verdad huele feo, y eso por un episodio de Los Simpson que ya en algún momento compartimos por aquí, que ya no lo hago porque a veces me castigan el canal por derechos de autor y pues mejor no, simple y sencillamente se los comento. Si tienen duda, pues ya saben, nada más googleenlo, incluso podrían preguntarle a la inteligencia artificial sobre el capítulo y la misma les estaría dando la referencia exacta de qué capítulo se trata y más o menos en qué tiempo se dice la frase, ¿no? Dice, alcanfor es una sustancia cristalina, blanca y aromática que se obtiene principalmente del árbol Cinnamon capora, ¿no? Químicamente es un terpenoide con fórmula, características clave en origen natural, extraído de la madera y hojas de árbol de alcanfor mediante destilación al vapor sintético producido industrialmente a partir de alfa-pineno, derivado de la trementina, ¿no? Propiedades: olor penetrante, refrescante, soluble en alcohol y aceites, actúa como repelente natural de insectos. Usos comunes: medicinal, ungüentos para aliviar dolores musculares, efecto anestésicos, descongestionante nasal en inhalaciones y antiséptico en pequeñas concentraciones. Industrial, fabricación de plásticos como celuloide y componente en explosivos y conservantes, ¿no? Usado en rituales religiosos, ejemplo, India y aromaterapia. Precauciones: tóxicos, si se ingieren grandes cantidades puede causar convulsiones, ¿no? Y evitar uso directo en piel, evitar uso directo en piel lesionada o en niños pequeños, ¿no? Y vamos a regresarnos al mismo ejemplo de aquí, que es alcanfor, ¿no? Que así sería como se divide, creo yo, alcanfor, ¿no? Y no le veo yo algún otro doble sentido, o por lo menos yo no se lo encuentro, pero sí una similaridad con otra cosa. Eh, en términos de apariencia, se podría decir que se parece al cristal. Vamos a ver qué nos contesta, ¿no? Porque aunque no le encuentro un doble sentido realmente a esa palabra, muy probablemente es a lo que se está refiriendo, ¿no? Así que sí, en apariencia física, el alcanfor y el cristal pueden parecerse superficialmente, pero son totalmente diferentes en composición, efectos y riesgos, ¿no? Es que a veces te lo digo, Pedro, para que lo entiendas, Juan, ¿no? Justamente así es como a veces suelen decir las cosas para evitar ser directos, ¿no? Entonces, por ahí creo yo más bien que va la cosa. Dice similitudes visuales, forma cristalina, textura, en estado puro, ambos sólidos y quebradizos. Diferencias críticas: origen natural,
y el otro es sintético, olor, aroma fuerte y mentolado, inodoro o con olor y usos medicinal y bueno, el otro ya sabemos, ¿no? Tóxico en altas dosis y adicción, daño cerebral y muerte, ¿no? Entonces, si alguien está por ahí defendiendo alguna clase de enfermedad o daño cerebral, pues podría ir por ahí el asunto, ¿no? Entonces es importante, pues sí, ¿no? Y no cuando dicen alcanfor, no están hablando de una clase de queso que ese es el queso Roquefort, ¿no? Vamos a preguntarle aquí a la inteligencia artificial qué es el queso Roquefort, ¿no? Y es que aunque parezca chiste, aunque parezca broma, sí se usa y me llamó la atención porque en algún momento se me ocurrió ponerle aquí al internet como nombre cheese, cheese así en inglés, ¿no? Que pues de traducción literal es queso, ¿no? Y lo que me llamó la atención es porque a la 1 de la mañana pasaban diciendo tonterías cuando no sé por qué sabían cómo se llamaba mi red, ¿no? No tiene sentido y además creo yo que le ponga como le ponga, pues es asunto que no les interesa, ¿no? Queso Roquefort, nota, el nombre correcto es Roquefort, sin D, es con T. Ay. Es un queso azul francés de leche de oveja cruda, famoso, ay Dios mío, famoso por su sabor intenso y vetas azul verdosas. Es uno de los quesos más antiguos y prestigiosos del mundo, protegido por la denominación de origen desde 1925, es decir, si no se produce en Francia, en Aveyron, Francia, donde se madura en cuevas naturales con condiciones únicas de humedad y temperatura. Así mero la cosa, por ahí va el asunto. Entonces, cuando escuchen eso, pues también ya más o menos tienen idea de qué están diciendo, ¿no? Y es que a veces las palabras las utilizan como para hacer un chiste, para hablar con doble sentido, pero es la misma referencia, por ejemplo, de las películas de Jim Carrey, de donde sale Ace Ventura, Todopoderoso, La Máscara, etcétera, etcétera. Ese tipo de humor ya se usaba, desafortunadamente es el tipo de humor que me intentan recetar, aunque sí, de hecho sí vi todas las películas y las recuerdo perfectamente bien, ¿no? Por ejemplo, en alguna parte de la película, cuando presentan que está buscando Ace Ventura a un delfín de justamente de fútbol americano, del equipo de los delfines, cuando lo presenta como Tom Ace, ¿no? O Tomase, ¿no? Incluso por ahí también hay una canción que también hace referencia a dicho asunto, que se llama La Negra Tomasa, ¿no? Así que pues gracia, no me hace, el chiste ya lo conozco, divertido tampoco se me hace, porque incluso hay más ejemplos en donde toman exactamente el mismo humor. Otro ejemplo, película de Cars, ¿cómo se llama? La grúa, que dice yo soy mate, ¿no? Ella se describe como mate y parece que está interpretando a un agente
al agente 007 y dice, soy Mate. Tom, perdón, aquí ya la regué, Tom, Mate, ¿no? Y otra vez nos regresamos acá, ¿no? Y así ha habido varios ejemplos en donde no lo dicen una vez, lo dicen a veces dos, a veces tres veces el día. Pero algo es seguro, casi siempre el chiste va por duplicado y no es broma, es anécdota. El problema es que ese chiste a veces detrás no es chiste, sino anécdotas de asaltos, robos, etcétera, etcétera, que me han costado dinero y no poquito dinero, sino considerable, yo diría yo considerable. Entonces, gracia, chiste, pues no, no, de hecho no me hace. Incluso cada que puedo intento documentarlo para que en su momento presentar pues la denuncia correspondiente, porque se los dije, si vienes aquí afuera de mi casa, sea la 1, 2, 3 de la mañana y la cámara te escuchó y además tengo la documentación que prueba dicho hecho, pues por supuesto que voy a presentar la denuncia, porque no es hasta que pasa el evento, hasta que lo denuncio en redes sociales, y eso por mi seguridad personal, ¿no? Porque del momento que presente la denuncia al momento que las autoridades me hagan caso, pues ya llevamos bastante tiempo. De hecho, ahorita en la televisión, en las noticias, estaba viendo que incluso un feminicidio lleva 17 años en investigación. Entonces, estoy viendo un crimen que lleva 17 años en investigación y a veces me sorprende cómo dicen, es que eso ya tiene tiempo, eso ya pasó, eso ya no está vigente cuando no es así, ¿no? Pues ni que fuera un litro de leche que tuviera fecha de caducidad, ¿no? Por una parte. Eh, por la otra, y se me hace bien curioso, porque no es la primera vez que escucho justamente ese razonamiento. Lo he escuchado en esta semana, nada más en esta semana, o sea, no en otras, nada más en esta semana. Y ni siquiera en tantos días, en menos de 72 horas, lo he escuchado por lo menos dos veces y muy convencidos del hecho de que porque ya pasó, ya no es delito. O sea, porque ya tiene tiempo que ocurrió, ya no es delito, ¿no? Entre otras cosas. Y la verdad es que me extraña porque va más allá de la broma. O sea, son cosas que de verdad hacen daño, que realmente lastiman y que lo toman como un chiste. Entonces, pues a veces sí me extraña ese tipo de comportamientos, ¿no? Y para cerrar, les dije que íbamos a cerrar con un tema que, ¿qué más les digo? Y es que a veces su crisis de identidad es tan profunda que ya no saben de quién son hijos, pero en algún momento platicando justamente con un enfermero de un hospital psiquiátrico él resultó ser miembro de mi iglesia, me decían, mira, fíjate que hay casos que llegan a ser tan graves que se terminan creyendo este personaje alemán del que no puedo hablar porque luego me castigan al canal. O sea, se lo terminan creyendo completamente, o sea, y se la creen y actúan como tal, como ese personaje, ¿no? Así que vamos a preguntarle a la inteligencia artificial a qué se refieren en la Biblia cuando dice hijo de hombre, ¿no? Vamos a ver qué nos contesta la inteligencia artificial, y es por eso que incluso algunos libros, cuando estás en esa situación, no son permitidos, incluidos la Biblia, ¿no?
porque como estás en un proceso un poco de intoxicación, un poco de estar siendo controlado con medicamentos, pues ese tipo de lecturas te pueden afectar poquito, ¿no? Pero nada más poquito, no crean que mucho, ¿eh? Entonces, vamos a ver, dice, hijo de hombre es una explicación bíblica con múltiples significados dependiendo del contexto y el libro en el que aparezca, es decir, no es como tal a una sola persona. En hebreo significa ser humano o mortal, enfatizando la fragilidad de la condición humana. No se está refiriendo como cuando decían hijo de David, que se está refiriendo a un evento en específico, ¿no? Hijo de hombre, pone en pie y hablaré contigo, ¿no? Ezequiel 2:1. Aquí Dios llama así al profeta Ezequiel. En ese momento, pues era Ezequiel. Daniel 7:13 al 14. En una visión, Daniel ve a uno como hijo de hombre que recibe autoridad eterna de Dios. Este pasaje se interpreta como una figura divina y mesiánica, asociada al juicio final y al reino celestial. En el Nuevo Testamento, Jesús como hijo de hombre, Jesús emplea este título más de 80 veces para referirse a sí mismo, combinando humildad y divinidad, humanidad. Las zorras tienen guaridas, pero el Hijo de Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Es decir, se está describiendo así como tal, como humanidad, ¿no? Autoridad divina, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Misión escatológica, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, ¿no? Significado teológico, en el término une dos realidades, la naturaleza humana de Jesús y su rol mesiánico como juez y redentor. Contraste con Hijo de Dios, mientras Hijo de Dios subraya su divinidad, Hijo de Hombre enfatiza su encarnación y solidaridad con la humanidad, pero de alguna manera sí vemos esa dualidad de, por un lado, Hijo de Dios y por el otro, Hijo de Hombre, ¿no? ¿Qué dualidad no es lo mismo que bipolaridad? Y sí es importante que quede claro porque pues con eso de que a veces utilizan las palabras en doble sentido, pues es importante, ¿no? Porque, ok, conmigo no hay problema, pero podría resultar ofensivo para alguien más, ¿no? Así que pues por hoy es todo, vámonos a editar y a subir el video, ¿no? Vámonos.